En diciembre del año pasado, la FIFA anunció un cambio de reglas con la confianza que suele reservarse para los avances más importantes del deporte. Una nueva adición a cada partido del Mundial de 2026. Obligatoria, innegociable, aplicada, en palabras de la propia FIFA, sin importar dónde se jueguen los partidos, sin importar si hay techo, en cuanto a la temperatura, sin importar las condiciones. La pausa para hidratación. 3 minutos, aproximadamente a los 22 minutos de cada tiempo, en cada partido durante todo el torneo. La FIFA lo presentó como una verdadera evolución del deporte. Una respuesta a la ciencia real, al riesgo real del calor, a la preocupación real por el bienestar de los jugadores en un torneo que se juega en algunas de las ciudades más calurosas de Norteamérica en pleno verano. Y sobre el papel, el razonamiento se sostenía. Se suponía que esta sería la regla que finalmente alinearía los estándares de seguridad del fútbol con las condiciones en las que realmente se juegan los torneos modernos. Una semana después del inicio del torneo, esa regla ha producido algo que nadie en la FIFA parece haber previsto del todo. Alcohol. Los aficionados abuchearon repetidamente y con fuerza estadio tras estadio, partido tras partido, independientemente del resultado en el campo. Y junto al alcohol, una ola de ira en las redes sociales, dirigida específicamente a lo que muchos aficionados creen que es la verdadera motivación detrás de la regla. No la seguridad de los jugadores en absoluto, sino los ingresos publicitarios. Entonces, ¿cómo una regla diseñada para proteger a los jugadores se convirtió en uno de los momentos más abucheados del torneo? Analicemos exactamente lo que sucedió. Comencemos con la estructura básica de la regla, porque los detalles importan aquí más que en una típica controversia arbitral. El fútbol se ha construido durante más de un siglo en torno a 2 tiempos ininterrumpidos de 45 minutos. Ese ritmo es parte de la identidad del deporte. Los entrenadores elaboran planes tácticos en torno a él. Los jugadores gestionan sus niveles de energía en función de él. Las cadenas de televisión, en su mayor parte, han trabajado dentro de este marco, limitando la publicidad al descanso y a la previa del saque inicial. La pausa para hidratación cambia esa estructura fundamentalmente. Ahora, cada partido se divide efectivamente en 4 cuartos en lugar de 2 tiempos. La interrupción no es opcional, no queda a discreción del árbitro según las condiciones y no se omite en estadios con techo y aire acondicionado. Ocurre siempre en el mismo punto del partido, independientemente de si la temperatura en el campo es de 32 grados en Kansas City, al aire libre, o de una noche confortable y con temperatura controlada en Arlington, Texas. Este último detalle es donde se origina casi toda la crítica, ya que la ciencia que sustenta la regla en las condiciones para las que fue diseñada es realmente sólida. Los investigadores habían pasado más de un año advirtiendo a la FIFA que las temperaturas de bulbo húmedo en varias ciudades estadounidenses anfitrionas durante el verano superarían incluso los niveles que AR trasladó todo su torneo para evitar en 2022. Nadie discute seriamente que existe un riesgo real de calor en estadios como los de Kansas City, Boston o recintos al aire libre en pleno mediodía en Norteamérica. El problema es que la FIFA aplicó la regla como una política general sin flexibilidad en todos y cada uno de los partidos y en todos y cada uno de los recintos, incluidos los estadios con techo cerrado y climatización completa. Y es precisamente ahí donde los descansos han empezado a sentirse para jugadores, entrenadores y aficionados por igual como algo más que una medida de seguridad. Analicemos lo que realmente ha sucedido en el campo, porque el patrón a lo largo de la primera semana del torneo es notablemente consistente. El partido inaugural de Inglaterra contra Croacia en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, produjo uno de los ejemplos más ruidosos y difundidos. El estadio tiene un techo retráctil. Estaba cerrado. El aire acondicionado estaba funcionando. A los 22 minutos de la primera parte, el partido se detuvo de todos modos. Los gritos de bebida resonaron entre los aficionados ingleses y croatas, lo suficientemente fuertes como para ser captados claramente por los micrófonos de la transmisión. La reacción se repitió en la segunda parte. Un comentario de un aficionado que se compartió ampliamente capturó el ambiente a la perfección. Techo cerrado, aire acondicionado encendido, ¿entonces por qué paran para hidratarse? No fue una reacción aislada. Días después, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, 67.442 aficionados que veían el empate entre la República Checa y Sudáfrica expresaron la misma reacción en el momento en que se detuvo el juego, para lo que varios comentaristas de la transmisión describieron abiertamente como una pausa innecesaria. Un comentario en directo de un comentarista, recogido y compartido posteriormente, lo expresó sin rodeos: los jugadores no lo necesitan y esa es la reacción del público. No lo quieren. Los aficionados de Vancouver manifestaron la misma frustración durante la primera semana del torneo.
Lo mismo hicieron los aficionados de Toronto y Boston, incluso en partidos jugados en condiciones relativamente suaves, lo que sugiere que no se trataba realmente de condiciones climáticas extremas específicas, sino de una decisión estructural que los aficionados simplemente no aceptan. Y luego está el momento que se ha convertido en una especie de parábola de todo lo que está mal al aplicar la regla sin flexibilidad. Curazao, debutante en la Copa del Mundo, la nación más pequeña que jamás se haya clasificado para un mundial, estaba viviendo un sueño real cuando Levano Conencia empató contra Alemania en el minuto 21 de su primer partido de grupo. Durante unos minutos, todo el estadio creyó en una sorpresa. Luego, el árbitro señaló la pausa para hidratación casi inmediatamente después. El entrenador de Alemania, Julian Nagelsmann, aprovechó la interrupción para reagruparse y reorganizar la formación de su equipo. Alemania terminó ganando 7-1. Más allá de lo que se piense sobre la diferencia de calidad general entre ambos equipos, el momento específico de esa pausa, que llegó justo cuando Curazao tenía el control del partido, se convirtió en uno de los ejemplos más comentados de cómo estas interrupciones pueden intervenir directamente en el fútbol en sí, y no solo en la experiencia televisiva. Un patrón similar se observó durante el partido de Bosnia y Herzegovina, donde los comentaristas señalaron que la pausa llegó en un momento que desestabilizó a un equipo que acababa de generar un verdadero impulso ofensivo. Fue entonces cuando jugadores y entrenadores comenzaron a hablar públicamente y sus comentarios han sido más incisivos de lo habitual tan pronto en un torneo. El entrenador francés Didier Deschamps ofreció una de las objeciones tácticas más claras. Es dividir los tiempos. Dijo que son casi 4 cuartos y antes teníamos 2 tiempos. Esa es la crítica más directa que un entrenador puede hacer sobre el formato de su propio torneo. Y Deschamps no es alguien que se tome a la ligera las opiniones durante un mundial. El seleccionador español, Luis de Fuente, adoptó una postura más mesurada, pero que aún así puso de manifiesto la inconsistencia de la norma. Antes del empate de su equipo contra Cape Bay en Atlanta, reconoció que las pausas eran realmente útiles con calor extremo, pero afirmó que parecían menos necesarias dentro de un estadio climatizado. En esencia, un entrenador está de acuerdo con la lógica de seguridad subyacente de la FIFA, al tiempo que señala que la aplicación de la norma no sigue esa lógica de forma coherente. Pero fue el capitán de los Países Bajos, Virgil van Dijk, quien expresó en voz alta lo que un gran número de aficionados ya habían deducido. Tras el empate de su equipo contra Japón, Van Dijk comentó que había estado viendo casi todos los partidos del torneo hasta ese momento y que cada vez que la retransmisión interrumpía el partido con anuncios durante una pausa para hidratación, se reforzaba su sospecha sobre la verdadera finalidad de dichas pausas. No descartó por completo el argumento de la seguridad, pero dejó claro que el enfoque comercial no era una teoría conspirativa inventada por aficionados enfadados en Internet. Era algo visible repetidamente para cualquiera que siguiera atentamente las retransmisiones. Esta sospecha no es una especulación. Es una política confirmada de la FIFA. Informes de principios de este año establecieron que la FIFA acordó explícitamente permitir a las cadenas de televisión emitir anuncios durante las pausas para hidratación, y un portavoz de la FIFA confirmó directamente el acuerdo. La programación en sí, fijada a los 22 minutos de cada tiempo, independientemente del clima, crea exactamente el tipo de inventario publicitario predecible y fiable que las cadenas de televisión han deseado del fútbol durante años y que nunca tuvieron porque el formato ininterrumpido del deporte simplemente no lo permitía. Los comentaristas han señalado que el torneo ha importado de hecho el ritmo estructural de deportes estadounidenses como la NFL, donde los partidos se construyen desde cero en torno a pausas predecibles que también funcionan como espacios publicitarios. Una comparación frecuentemente citada es que la retransmisión promedio de la NFL contiene alrededor de 20 pausas comerciales y más de 100 anuncios individuales, con aproximadamente un tercio del tiempo total de emisión dedicado a la publicidad. Históricamente, el fútbol nunca ha funcionado así, y las pausas para hidratación son la señal más visible de este cambio. Los problemas que esto ha generado en la experiencia del espectador van más allá de la simple frustración por el ritmo del juego. Durante el primer partido del torneo, el encuentro inaugural de México contra Sudáfrica, los espectadores en Estados Unidos que lo veían por Fox se frustraron al descubrir que la cadena había cortado la transmisión a comerciales a pantalla completa durante la pausa para hidratación del segundo tiempo, perdiéndose así la acción del partido en vivo. No se trata de una molestia hipotética. Es la cadena priorizando la publicidad sobre mostrar a los aficionados el fútbol que realmente querían ver en el partido inaugural del torneo. También ha habido momentos más pequeños y extraños, que reflejan lo poco familiar que aún resulta este nuevo ritmo para todos los involucrados. Durante el partido de Suiza contra Qatar, se filmó a los jugadores de pie, algo incómodos, durante su pausa, sin saber muy bien qué hacer mientras la música del estadio sonaba a todo volumen.
El ritmo normal del partido quedó suspendido de una manera a la que nadie en el campo se ha adaptado del todo. Los usuarios de las redes sociales se han sumado al absurdo de todo esto, creando vídeos generados por IA que imaginan a diferentes selecciones nacionales usando los descansos según estereotipos culturales, incluyendo clips ampliamente compartidos que imaginan a los jugadores de Inglaterra deteniéndose para tomar una taza de té en medio del partido. También vale la pena ser justos con la otra parte de este argumento, porque los descansos tienen defensores legítimos, y su razonamiento no es descabellado. Las temperaturas alcanzaron los 90 durante el empate de Bélgica con Egipto en Seattle, un encuentro donde jugadores y entrenadores de ambos equipos reconocieron que la interrupción proporcionó un momento realmente útil para refrescarse e hidratarse durante un partido realmente exigente. Boston y Kansas City, dos de los estadios al aire libre más calurosos y expuestos del torneo, han producido reconocimientos similares por parte de los jugadores de que los descansos cumplen una función real en esas condiciones específicas. Nadie serio argumenta que la seguridad de los jugadores en calor extremo no importa. Varias voces del ámbito médico y de la ciencia deportiva que cubren el torneo han señalado que las enfermedades relacionadas con el calor son un riesgo real y poco glamuroso que no siempre se manifiesta de forma dramática hasta que se convierte en una verdadera emergencia médica. El debate no es realmente entre seguridad y falta de seguridad, sino entre una política general y un juicio contextual. Los críticos no dicen que las pausas para hidratación nunca deban ocurrir, sino que una interrupción fija e idéntica de 3 minutos a los 22 minutos de cada partido, ya sea en interiores o exteriores, con 90 o 70 grados, hace que la política parezca menos una gestión de riesgos cuidadosa y más un marco comercial que se disfraza de justificación de seguridad. Este es el panorama general, y es uno al que varios medios que cubren este torneo han llegado con una extraña ironía. La cobertura de Al Jazeera sobre la controversia lo presentó casi como un elogio velado a la FIFA. Las pausas para hidratación pueden ser una de las pocas cosas en toda esta Copa del Mundo que realmente ha unido a aficionados, jugadores y entrenadores de todas las naciones participantes. En un torneo que, por lo demás, se ha caracterizado por el desacuerdo, la división y decenas de controversias que tiran en direcciones opuestas, la pausa para hidratación es algo que casi todos parecen estar de acuerdo en que no les gusta, por razones que van desde la interrupción táctica hasta la abierta sospecha sobre las motivaciones de la FIFA. Es una unidad realmente extraña la que la FIFA ha creado accidentalmente. Una regla introducida para proteger a los jugadores de un riesgo real científicamente documentado se ha convertido, en cambio, en un punto álgido que ha atraído la atención de todo el mundo del fútbol hacia el tipo de escrutinio comercial que la FIFA ha intentado evitar durante la preparación de este torneo. ¿Y ahora qué? Hasta el momento, la FIFA no ha dado ninguna señal pública de revisar la política a mitad del torneo. Y dado lo mucho que se había cerrado con antelación en los contratos de transmisión y la adquisición de derechos, un cambio repentino parece improbable antes de que termine este mundial. El resultado más realista es que los aficionados, los jugadores y los entrenadores simplemente se adapten al nuevo ritmo en las próximas semanas, de la misma manera que el público futbolístico se adaptó con el tiempo a las demoras del VAR y las revisiones de la tecnología de la línea de gol en torneos anteriores. Incluso cuando esos cambios fueron inicialmente impopulares. Pero es probable que las críticas tampoco desaparezcan por completo. Cada partido jugado en un estadio con climatización seguirá generando la misma pregunta obvia: ¿por qué está sucediendo esto exactamente aquí? Y cada vez que una emisora interrumpa la acción en vivo para mostrar un comercial durante una pausa justificada como bienestar del jugador, esa sospecha que Van de JK expresó en voz alta será repetida por alguien más. ¿Qué opinas? ¿Tiene la FIFA argumentos legítimos para afirmar que la aplicación uniforme es la única manera de hacer que una política de calor sea realmente aplicable y justa para todos los equipos y estadios? ¿O es el enfoque generalizado, independientemente de las condiciones, prueba de que esto nunca se trató realmente de seguridad en primer lugar?